Bendiciones, bienvenidos a su canal Huella Católica. Les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy vamos a presentarles un debate sobre un tema muy controversial, muy debatido, que es el primado de Pedro. Los dos exponentes son Dani Totocayo, que nos acompaña en vivo y en directo desde la ciudad de Arequipa, en el Perú, y desde la ciudad o municipio de Juncos, en la isla de Puerto Rico, el apologista cristiano católico Mónico Vázquez. El formato de este debate será el siguiente: 25 minutos de exposición para cada uno y 10 minutos de refutación. Vamos a pasar hasta la ciudad de Arequipa con el cristiano evangélico Dani Totocayo para que se presente, nos hable un poco de él. Adelante, Dani, bienvenido. Muy buenas tardes desde Arequipa. Buenas tardes, Max. Dios les bendiga a todos. Bueno, pues les saluda a su hermano Dani Totocayo desde la ciudad de Arequipa, Perú. Y bueno, con Mónico vamos a estar debatiendo el tema del primado de Pedro. Yo creo en el primado de honor, no en el jurisdiccional, así que este es el tema que vamos a estar debatiendo. Y bueno, pues sin más, no quiero abarcar mucho tiempo, así que solamente eso sería todo y empecemos. Muchísimas gracias, Dani. Ahora vamos a pasar hasta Juncos con el apologista Mónico Vázquez. Adelante, Juncos, desde Juncos, Puerto Rico. Muy buenas tardes, Mónico. Muy buenas tardes, bendiciones, mis hermanos, que la paz esté con todos ustedes, que Dios te bendiga también, Dani Totocayo. Bienvenido, creo que es la primera vez que vamos a debatir. Yo, o sea, no me acuerdo haber debatido contigo anteriormente. Así que bienvenido a tu casa también, tu familia también está aquí. Acuérdate, hermano Max, lo del canal. Bien, bendiciones. Sí. Muchísimas gracias, Mónico. Quiero decir, gracias por recordarme, este debate se está transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Huella Católica. También será retransmitido al canal Defiende tu Fe simultáneamente en estos momentos. Ambos canales están entrelazados, Huella Católica y Defiende tu Fe, así que tienen permiso para retransmitir este debate. Ahora, sin más, no vamos a perder más el tiempo, vamos a pasar con los 25 minutos de exposición del cristiano evangélico Dani Totocayo. Dani, ¿estás listo para tus 25 minutos de exposición? Espera, la primera persona que va a exponer es nuestro hermano Mónico. O si quiere que yo exponga, no hay problema por mí. Tú vas a ser el primero que va a exponer, según tengo el formato ya, acá conmigo. Sí. Ya, según hemos indicado, él tenía que empezar, pero no hay problema, ¿ok? En un próximo debate lo hacemos en un canal evangélico y ahí empieza Mónico. Ok. Perfecto, como ustedes se pongan de acuerdo. Bueno, entonces, Dani Totocayo, ahora Dani Totocayo, vas a empezar tus 25 minutos de exposición. Yo voy a apagar la cámara porque ustedes son los protagonistas. Mónico, ¿tienes que decir algo? Prende tu micrófono, Mónico. ¿Querías decir algo, Mónico? También un momentito para buscar el cronómetro, para tener también que él pueda ver el cronómetro. Sí, está bien, está bien. Yo voy a tener un cronómetro conmigo, así que no se preocupen. Aquí tengo el... Nos avisa 2 minutos antes. Aquí tengo el cronómetro conmigo, así que no se preocupen. Les voy a avisar a cada uno cuando les falte 2 minutos. Aquí lo tengo, así que no se preocupen. Aquí lo tengo conmigo. No es necesario que lo pongas en cámara, Mónico, no te preocupes. Yo tengo el cronómetro conmigo. Porque cuando se pone en cámara, la cara de ustedes se ve más pequeña, más reducida. Creo que el público quiere verlos así, en cámara grande. Así que no se preocupen, que yo tengo el cronómetro conmigo acá. Bueno, entonces, Mónico, apaga tu micrófono y va a empezar Dani Totocayo con sus 25 minutos de exposición. El tema del debate es el primado de Pedro. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Huella Católica, debate que será retransmitido al canal Defiende tu Fe. Así que vamos a empezar desde Huella Católica con los 25 minutos de Dani Totocayo a partir de ahora. Adelante. Ok, ¿por qué no creo en el primado jurisdiccional de Pedro? Por las siguientes razones. Primera razón, según la Biblia, Jesús es la única cabeza de la iglesia, Efesios 1, 22, verso 23. Si Pedro hubiera sido algo como una segunda cabeza de los apóstoles, ¿por qué Pablo ordenó a todas las iglesias diciendo, esto ordeno a todas las iglesias, 1 Corintios 7, 17? Segunda razón, Jesús dijo que ningún enviado es mayor que el que le envió, Juan 13, 16. Pero Pedro fue enviado por los otros apóstoles. En Hechos leemos, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, Hechos 8:14. Si Pedro fuera jefe de los apóstoles, se hubiera dicho que Pedro decidió enviar 2 legados suyos para sobrevigilar la misión samaritana.
o que el jefe supremo de la iglesia decidió ir en persona a visitar la obra iniciada, pero no que otros le mandaran o le enviaran. Por lo tanto, el primado jurisdiccional no existe en la Biblia. Quizás en los padres apostólicos más adelante, yo no lo niego, pero en la Biblia no. Razón 3. Cuando Pedro presenta sus credenciales, se presenta como siervo, como apóstol y hasta como anciano, pero nunca él se presenta como jefe de los apóstoles o príncipe de los pastores, ya que él sabía que no era nada de eso. Él sabía muy bien que el príncipe de los pastores es Jesucristo. 1 Pedro 5, del 1 al 4. No él. Razón 4. Pero Pedro fue mencionado primero entre los apóstoles, pero después de Pentecostés otros cristianos fueron mencionados antes que Pedro. Gálatas 2, 6, 9, 1 Corintios 1, 12, 3, 22 y 9, 5. Lo cual nos muestra que si ser mencionado primero es ser jefe, entonces Pedro perdió la jefatura. Pero la verdad es que ser mencionado primero no es evidencia de ser jefe. Es cierto que la palabra protos, que se traduce por primero en referencia a Pedro, tiene el significado de principal, no lo niego, pero no significa jefe o cabecilla. En la Biblia, cuando se quiere hacer referencia a un jefe o cabecilla, se usa la palabra griega protostates, Hechos 24:5, palabra que no se usa en referencia a Pedro. Pedro pudo haber sido llamado primero entre los apóstoles porque fue el primero en ser llamado a ser discípulo de Cristo. Esto parece justificarse porque su hermano Andrés está segundo en la lista. Sin embargo, también es posible que sea llamado primero por causa de su mayor entrega y dedicación a Dios, ya que al último de la lista está el más pecador de los apóstoles, Judas Iscariote. También es posible que por estas dos razones sea llamado primero en la lista de los 12 apóstoles. Algunos creen también que Pedro es llamado primero por ser el más influyente. Quizá esto también sea cierto, pero nada indica que él fue jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal por haber sido llamado primero entre los 12 apóstoles. Quinta razón. Pedro nunca dijo ser el Santo Padre, ya que el único Santo Padre es Dios. Y si hubiera sido llamado Padre, no significa que Pedro sea jefe de los apóstoles. Los mismos católicos admiten que Abraham es nuestro padre por la fe, pero esto no hizo de Abraham el jefe de los creyentes. Así que simplemente su argumento queda por los suelos. Razón número 6. Si los apóstoles hubieran entendido que Simón tenía un primado de jurisdicción, o le hubieran visto como jefe a causa de las palabras de Jesús en Mateo 16, 18 al 19, no hubieran discutido cuál de ellos era el mayor, Marcos 9, 33 al 34, pero lo hicieron, viéndose así que los mismos apóstoles nunca entendieron cómo lo hacen los católicos. Razón número 7. Si Pedro tuvo un primado en el sentido de ser jefe de los apóstoles por recibir la orden de alimentar y apacentar a las ovejas de Cristo, entonces cuando Jesús dice que todos sus apóstoles deben predicar y discipular, estaba diciendo que todos ellos tienen también un primado por darles la misma orden. Pero que todos tengan un primado es absurdo, ya que solo uno puede tener el primado. Y esto demuestra que Pedro no tuvo un primado jurisdiccional, porque la orden es la misma. Para que hubiera un primado en el sentido de ser jefe de los apóstoles, Cristo debió haber dicho, pastorea mis ovejas como pastor principal, o algo parecido, pero no lo hizo. Que el Señor dijera de manera personal a Pedro que alimentara y pastoreara a la iglesia no indica que hiciera a Pedro el pastor de la Iglesia Universal. Con la misma lógica se puede decir que Dios hizo de Pablo el jefe de los apóstoles porque a este le reveló el evangelio de manera personal y por revelación directa de Dios. Pero no podemos caer en estos absurdos. Si Pedro fue jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal por la orden de apacentar sus corderos, entonces habían muchos papas, ya que Pedro dijo a otros líderes que apacienten a la iglesia, 1 Pedro 5 del 1 al 3, lo cual es absurdo. Pero si la orden de apacentar no indica un primado jurisdiccional y Pedro ordena a otros líderes cristianos hacer lo mismo, entonces él mismo no entendió que la orden de apacentar a la iglesia indica un primado. En Juan 21 del 15 al 17 se usa la palabra griega bosco y poimano. La palabra bosco se traduce por apacentar, aunque la idea es la de alimentar. Pero esta palabra no indica nada especial, ya que se usa para hacer referencia a cerdos paciendo y a los cuidadores de cerdos. Esto lo puedes ver en el libro de Mateo capítulo 8, versos 30 al 33. En cuanto a la palabra poimano, también significa apacentar, es decir, proteger, guiar y cuidar. También puede llevar la idea de regir, pero esta palabra también se usa en referencia a cualquier obispo, Hechos 20:28. No solo a Pedro. Por lo tanto, este no es el pastor de la Iglesia Universal. Razón número 8. La Biblia nos muestra que Abraham no fue jefe de los creyentes, ni pastor de la Iglesia Universal, por el hecho de ser llamado padre de la fe, Romanos 4:11, y roca, Isaías 51, del 1 al 2. Razón suficiente para rechazar que Pedro sea jefe de los apóstoles y pastor de la Iglesia Universal, aún
si Pedro es la roca de Mateo 16, 18. Ahora bien, si Pedro es la roca y esto implica que él es jefe y pastor de la iglesia, entonces pregunto, ¿es Abraham un primer o segundo jefe? Pedro no es la roca en realidad sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. El mismo catecismo católico dice, por un lado, que solamente Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Esto lo dice en numeral 881. Mientras que por otro lado, reconoce que Cristo es el único fundamento, basándose en 1 Corintios 3:11. Y entonces así se contradice el catecismo católico romano. En otro lugar del catecismo se reconoce también que la roca es la confesión de Pedro. Veamos lo que se dice sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo construido su iglesia, numeral 552. Cuando se afirma en el catecismo católico que sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia, se está diciendo claramente que la roca es la confesión de Pedro, no que Simón sea la roca por la confesión que hizo. Aunque es posible que una palabra tenga varios significados en Mateo 16, del 13 al 20, no vemos en ninguna parte que Jesús le diera dos significados. Eso quizá lo tenían los padres apostólicos, aunque esto tampoco es seguro. Quizá lo tenga la Iglesia Católica, pero esto no está en la mente del Señor Jesús. Por lo tanto, es vano decir que tanto la confesión como Simón son la roca o las rocas, porque simplemente no se usa el término plural. Así que no pueden haber dos rocas, no pueden entenderse en dos sentidos. Pregunto, ¿en qué parte de Mateo 16, 18 se dice que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia? Teniendo en cuenta que el catecismo católico dice que la confesión de Pedro es el cimiento, numeral 442, ¿en qué parte de la frase "y sobre esta roca puede ser Simón la roca"? Citaré el catecismo católico para que no se me acuse de falsear nada. Veamos lo que dice el catecismo católico sobre la confesión que hizo Simón sobre el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Numeral 442. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Y la referencia que pone el catecismo católico es Mateo 16, 18, donde los católicos siempre dicen que Pedro es esa roca, no que es la confesión. Cuando los católicos hablan de que la confesión es la roca, se basan en el verso 16 o 17, nunca en el verso 18. Pero siempre la Iglesia Católica, y hasta Mónico Vázquez, cuando tú le preguntas, y sobre la roca de esta, y sobre esta roca, ¿a qué se refiere? Él va a decir, a Pedro. Nunca va a decir que se refiere a la confesión. A ver, si se refiere a la confesión, explícame, ¿en qué forma se refiere a la confesión de Pedro? Como pueden ver, se cita Mateo 16, 18 como referencia para demostrar que la confesión es el cimiento, es decir, la roca. Y si esto es así, entonces Simón no es la roca en este pasaje. Ahora bien, veamos lo que se dice en este pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea bien, nadie niega que a Simón se le dice, tú eres Pedro. Pero el catolicismo en otros lugares afirma que Simón es la roca basándose en la frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y así solo contradice lo que dice el numeral 442. Es evidente que si la roca es la confesión, entonces Simón no es la roca. ¿Dónde queda Simón en la frase, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Si la roca en este pasaje, según el mismo catecismo católico, es la confesión, en ningún lugar. Los católicos no pueden responder porque lo que tienen que recurrir simplemente es a los padres apostólicos para ver alguna armonía en esta evidente contradicción. Ahora, Mateo 16, 18 puede traducirse también de tres maneras. O bueno, solamente voy a traducir de una manera. Tú eres Pedro y sin embargo sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término griego kai significa y, pero también significa y sin embargo. Ve el texto griego de Mateo 3, 14 y el capítulo 6, verso 26. Todo erudito católico sabe que el término kai no solamente significa ahí, también significa y sin embargo. Así que puede muy bien traducirse. Tú eres Pedro y sin embargo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si el Señor Jesús hubiera querido decir que Pedro es la roca, le hubiera dicho sobre ti edificar mi iglesia, o alguna frase que comunicara la misma idea, pero Jesús cambia de segunda persona a tercera persona, de tú a sobre esta, por lo que no se puede decir que la roca es Simón, a menos que queramos ver en el texto lo que queramos ver. Si Jesús hubiera querido haber dicho que Pedro era la roca, hubiera dicho, sobre ti edificaré mi iglesia, pero no lo hizo. En Lucas 19, 43 se usa epice, estas dos palabras griegas, y se traduce sobre ti, pero no se usó en Mateo 16, 18, porque simplemente no es sobre Pedro, sobre quien se edifica la iglesia, sino sobre la confesión de Pedro, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
que no es otra cosa sino que Jesucristo mismo. Aunque hay muchas formas de decir algo, esto no supone que en Mateo 16:18 el Señor Jesús hizo afirmaciones tontas y oscuras como suponen algunos. Cuando el Señor Jesús cambia de segunda persona a tercera persona de tú a sobre esta, está diciendo claramente que Pedro no es esa roca. Además, es mala gramática decir a una persona de manera directa, tú eres Pedro y sobre esta roca, a menos que Jesús le haya dicho a Simón, tú eres Pedro, y después de esto haya mirado a sus demás discípulos y les haya dicho a ellos apuntando con el dedo a Simón y sobre esta roca. Pero ni siquiera esto último puede aceptarse, ya que es imaginar mucho. Es evidente que cuando el Señor Jesús cambia de segunda persona a tercera persona, no se refiere a Simón, sino a algo o a alguien distinto. Ahora bien, el Señor Jesús no solo cambia de segunda persona a tercera persona, sino también de masculino Petros a la palabra femenina Petra. Si dijera a mi vecino, tú eres Juancito, y sobre esta Juanita pondré mi confianza en el trabajo, nadie entiende que se refiere a la misma persona, a menos que le esté tratando de gay. Y esto es lo que creen los católicos y no se han dado cuenta cuando dicen que Pedro es la roca. Ahora, Dios no le cambia a Simón con el nombre de Petros, sino que le da un sobrenombre. Marcos 3:16. Un sobrenombre a Simón, pero en la Biblia jamás se le llama a Simón con el nombre de Petra. Es algo curioso, si significara lo mismo que Pedro. Los apologistas católicos dicen que cuando se usa la palabra esta, tiene que hacerse referencia al antecedente más cercano, cierto, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versos 17 al 19, se usa este y no se refiere al antecedente más cercano. Puedes leerlo en tu casa o, no sé, o ahora mismo si quieres para ver si esto es así o no. Y todos los católicos me van a dar la razón en esto, pero bueno, no sé si te vaya a ayudar en algo el argumento. Ahora bien, los católicos también suponen que la frase epitaute Petra significa sobre esta misma piedra, pero como dijo el hermano Eliezer en su página web, no hay un solo caso en todo el Nuevo Testamento donde taute haga referencia al nombre o adjetivo que se acaba de mencionar antes. Petro es una piedra pequeña, no pequeñita necesariamente, pero no igual a Petra. En Mateo 27:60 se usa la palabra Petra para hacer referencia a una piedra grande. Y en Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 1, verso 16, se muestra que Petro significa piedra pequeña, no piedrecita, pero tampoco una piedra grande como Petra. Veamos lo que dice este texto. Abrieron las puertas secretas del techo y a pedradas, no con piedrotas, no con rocas, a pedradas, piedras pequeñas, aplastaron al jefe, le descuartizaron y cortándole la cabeza le arrojaron a los que estaban fuera. Así que hay una diferencia. Debe notarse también que en el Nuevo Testamento nunca se usa Petra con el significado de piedra pequeña, lo cual demuestra que hay una diferencia entre Petras y Petros. Si Petra y Petros significaran lo mismo, ¿por qué nunca se llamó a Jesús Petros? ¿Por qué siempre se le llamó Petra? Los apologistas católicos nos dicen que Jesús habló en arameo y no en griego, y en este idioma no existe la distinción entre Petros y Petra, por lo que Jesús le dijo a Simón en arameo, tú eres Kefá y sobre este Kefá edificaré mi iglesia. Sin embargo, esta afirmación no tiene fuerza argumentativa. Primero, no hay copias de Mateo en arameo. La primera referencia que tenemos de que Mateo se ha escrito en arameo es la de Papías, quien nunca vio el texto de Mateo en arameo. Papías confundió el evangelio según los hebreos, libro apócrifo del segundo siglo, que se escribió en arameo, con el evangelio de Mateo, el cual es canónico. Por favor, no confundirse. Este evangelio, según los hebreos, no es el mismo que el evangelio canónico de Mateo, ya que Jerónimo, en su libro, bueno, no sé cómo se pronuncia este libro, dice, cita un texto de este libro apócrifo, y dicho texto no se encuentra en el evangelio canónico de Mateo. Esto es lo que se decía en este evangelio apócrifo. Miren, la madre y los hermanos del Señor estaban diciéndole, Juan el Bautista bautiza para la remisión de los pecados, vayamos para que nos bautice. Pero él les dijo, ¿cuál pecado he cometido para que yo deba ir a él y me bautice? A menos que esto mismo que les acabo de decir lo haya dicho yo por ignorancia. Como se dan cuenta, el evangelio de Mateo no es el mismo que el apócrifo que tenía, en el cual se hablaba sobre este evangelio apócrifo, del que hablaba Papías. La Biblia nos muestra que la palabra Kefá es diferente que Petra. Esta conclusión la saco del hecho de que a Jesús nunca se le llama Kefá, sino solamente Petra. En la literatura bíblica neotestamentaria, Kefá solo se traduce por Petros, no por Petra. Juan 1:42 dice, le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefás, que quiere decir Petro, no, o Petros o Pedro. Si Kefás se traduce bien como Petra, roca grande, ¿por qué nunca se le dijo a Jesús Kefá? Porque evidentemente Petra y Kefás no significan lo mismo.
Si al Señor Jesús nunca se le llama Petros o Kefá, es porque Petra se usa en un sentido totalmente diferente al de Kefá y al de Petros. El hecho de que a Simón se le llamase Kefá no significa que sea una roca, sino solo Petros, es decir, Pedro, como lo podemos leer en Juan 1:42. Si Kefá tuviera el significado de Petra, a Simón se le hubiera llamado siquiera alguna vez con el apodo de Petra, pero nunca. Aunque Kefá significa roca grande, ya que en Jeremías 4:29 se usa el plural Kefim para hacer referencia a rocas grandes, también significó piedras más pequeñas, como se ve en Job 36. Y los católicos no pueden decir que Kefá en referencia a Simón significa roca grande sin demostrarlo, pero lo hacen. Lo único que pueden decir es que es uno de los posibles significados. Ahora bien, es interesante saber que no hay nada que indique que el nombre de Kefá haya tenido el significado de roca para la época del Nuevo Testamento. En Juan 1:42, como les dije hace un momento, se traduce Kefá como Petrus, piedra, es decir, una piedra más pequeña que una roca. Según Juan, la palabra Kefá significa Petros. Él no dice que significa Petros y Petra, sino Petros nada más. Debe notarse también que en la Biblia Pedro nunca es llamado cabeza, en griego kefale, ni cabecilla, en griego protostates, cabecilla de la iglesia, ya que la cabeza de la iglesia es Cristo. Marcos capítulo 2, verso 10, Hechos capítulo 4, verso 11. Segundo, en Mateo se ve que aunque Jesús habló arameo, en el libro de Mateo se señala el significado de las frases arameas que Jesús dijo, razón suficiente para concluir que Mateo no se escribió en arameo, excepto cuando se aclara cuáles fueron estas frases. Por ejemplo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Punto 9. Razón número 9. Las llaves de Mateo 16 no indican que quien las recibe es o se convierte en jefe de los apóstoles. Si el tener esas llaves hace de una persona jefe, entonces solo a Pedro debió dárseles esas llaves. Pero el Señor Jesús se las dio también a los demás apóstoles. Eso se desprende del hecho de que las llaves significan autoridad. Y el Señor Jesús se las dio a los demás apóstoles cuando les ordenó que predicaran a todas las naciones, Mateo 28, del 18 al 20. Por lo tanto, tener las llaves no hace de Pedro jefe de los apóstoles ni pastor de la Iglesia Universal. Ahora bien, a pesar de esto, Pedro sabía que debía informar a Santiago, el líder de la iglesia, y los hermanos. Veamos lo que dice Hechos capítulo 12, versos 16 a 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Además, Pedro siguió órdenes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Todo esto demuestra que él no fue jefe de los apóstoles ni pastor de la Iglesia Universal. Razón número 10. Pedro no fue pastor de toda la iglesia, ya que si así fuera, hubiera visitado a todas las iglesias que se hubieran estado empezando a levantar para confirmarlas. Pero no hay evidencia bíblica de que lo hizo. A lo menos hubiera enviado cartas para que llegara a todas las iglesias y creyó ser el pastor de la iglesia, de toda la iglesia. Pero vemos que apenas escribió 2 libros cortos, lo cual demuestra que no pastoreaba a todas las iglesias. Cuando se pastorea a toda la iglesia, se envía todas las cartas que se puedan escribir para su edificación, pero Pedro no lo hizo. Razón número 11. Pedro no fue el pastor de toda la iglesia porque a pesar de que predicó a los gentiles, se le encargó predicar el evangelio a Israel, no a toda la iglesia. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Razones históricas. Razón número 12. Si hubiera existido un jefe por sucesión, Polícrates hubiera obedecido al supuesto Papa Víctor en cuanto a celebrar la Pascua en el día que él fijó, pero no le hizo caso. Por lo tanto, no hubo jefe de los obispos por lo menos para Polícrates. A finales de la segunda parte del segundo siglo, Víctor, obispo de Roma, amenazó con cortar la comunión con las iglesias de Oriente, ya que celebraba la Pascua en fechas distintas de las iglesias occidentales. Razón número 13. Cipriano no obedeció a Esteban, obispo de Roma, sobre el bautismo. En la mitad del siglo III surgió una controversia. Se discutía si el bautismo hecho por herejes era válido. Cipriano dijo que no era válido, pero Esteban, el obispo de Roma, dijo que los herejes no deben ser rebautizados. Cipriano
a las iglesias del norte de África, Firmiliano, Dionisio de Alejandría y la iglesia de Oriente, se negaron a obedecer los decretos del obispo de Roma. En el año 256 después de Cristo, Cipriano convocó el séptimo concilio de Cartago y declaró a los 87 obispos lo siguiente: sigue siendo que sobre esta misma materia cada uno de nosotros debe llevar adelante lo que pensamos, a no juzgar a nadie, ni rechazar cualquiera de la buena comunión, si él no piensan como nosotros, porque ninguno de nosotros puede erigirse como obispo de obispos, ni por el terror de la tiranía puede obligar a su colega a la obediencia, ya que cada obispo, de acuerdo a la asignación de su libertad y el poder, cuenta con su propio derecho propio del juicio, y ya no puede ser juzgado por otro, ya que él mismo puede juzgar a otro, pero vamos a esperar a que todo el juicio sea de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que tiene el poder tanto de preferir nosotros en el gobierno de su iglesia y de juzgar a nosotros en nuestra conducta allí. Séptimo concilio de Cartago. El erudito William Webster nos da el contexto de lo que se dijo por Cipriano. ¿Qué es tan importante acerca de esta oposición que se hizo en el contexto de la aplicación de Esteban a Mateo 16:18, a sí mismo como sucesor de Pedro, y que afirma ser el obispo de los obispos en la iglesia y por lo tanto implícita obediencia debida a sus juicios? Esta demanda y la interpretación de la escritura sobre la cual se basa eran profundamente y unánimemente repudiados por los obispos. Razón número 14. El llamado Papa Gregorio el Grande negó tener la primacía. Después de la caída de Roma en Occidente a finales del siglo VI y principios del VII, Juan, el patriarca de Constantinopla, se adjudicó el título de obispo universal porque él era el obispo de la capital de Oriente. William Webster nos comenta: Gregorio el Grande atacó a Juan por tomar para sí el título de obispo universal de toda la iglesia. Su enojo no fue porque las prerrogativas que supuestamente pertenecían exclusivamente a Roma estaban siendo robados por un impostor, sino porque, según Gregorio, ese título fue una innovación, una expresión de orgullo diabólico que rompería la unión eclesial y no debería tener lugar nunca en la iglesia. Gregorio repudió la idea de que cualquier obispo puede ser el gobernante supremo en la iglesia y declaró explícitamente que todos los obispos presentes eran iguales. La causa de la división, según el Papa Gregorio, es la primacía de Pedro. Es la primacía de Pedro. Gregorio además dice: ahora con confianza digo que todo aquel que se hace llamar o desea ser llamado obispo universal, este será el precursor del anticristo, ya que con orgullo se pone por encima de todos los demás. El primado jurisdiccional de Pedro fue cuestionado por muchos concilios, por ejemplo, el concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico, el segundo concilio ecuménico, el concilio de Frankfurt, y también, razón número 16, historiadores y teólogos católicos reconocen que no había primado jurisdiccional en el primer siglo. Por ejemplo, Richard Masbrean, sacerdote y teólogo católico y profesor de la Universidad de Notre Dame, él dice lo siguiente: hay que recordar que a diferencia de la creencia católica piadosa, la estructura episcopal monárquica de gobierno de la iglesia, también conocido como el episcopado monárquico, cada diócesis fue dirigida por un solo obispo. No existía en Roma en este momento. Se refería al primer siglo. Podría citarles a otros más como Karl-Heinz Menke, profesor de teología católica e historia del cristianismo, Gary Wells, Jesse Kelly, podría John Carroll, Robert Eno y muchos otros estudiosos e historiadores de la iglesia católica. Pero bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, ha concluido el tiempo de Dani Totocayo, que nos está acompañando en estos momentos en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Para los que recién se unen a esta transmisión, estamos transmitiendo en vivo y en directo, en tiempo real, desde la ciudad de Arequipa, en Perú, y desde Juncos, Puerto Rico, en un debate sobre el primado de Pedro entre el cristiano evangélico Dani Totocayo y el cristiano católico Mónico Vázquez. Así que vamos a pasar al tiempo de exposición de Mónico Vázquez. Dani, si puedes prender tu cámara, por favor. Han concluido los 25 solamente minutos. Para que no se interrumpa la... Sí, han concluido los 25 minutos de exposición de Dani Totocayo y ahora Mónico Vázquez hará sus 25 minutos de exposición. Mónico Vázquez, enciende tu micrófono, por favor. Bueno, entonces, ¿quieres que te avise cuando falte un minuto o cuando falten 2 minutos? 2 minutos. Perfecto, ok. Entonces, tienes exactamente 25 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien. Mi oponente va a tener que evidenciar, a
de un texto que yo voy a utilizar específicamente y la analogía que voy a hacer con el Viejo Testamento va a tener que indicarme que ese también, ese señor que está en el Viejo Testamento que voy a utilizar para analogía no tiene jurisdicción también, pero más adelante lo va a ver. Desde hace más de 20 siglos, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, reconoce un primado en Pedro. Las Escrituras muestran claramente cómo este primado se le es dado al mismo Jesús, a Simón, en muchos textos. Pero comenzaré con lo más básico de un estudio bíblico. La Iglesia siempre ha entendido cuando Dios cambia el nombre a una persona es por una razón importante, no por un mero capricho. Esto se ha concluido en una ley que hasta los protestantes mismos reconocen. Se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención dice: la primera vez que algo es mencionado en la Biblia, el mismo significado sostiene verdad por esa materia en todos los versos subsiguientes en el cual se es mencionado. Esta ley ayuda a sostener la armonía e integridad de las Escrituras. Dios es eterno y no cambia, por lo tanto, lo que él dijo en Génesis tiene el mismo significado para todos los capítulos. La ley de la primera mención, cuando es mencionado en la Biblia por primera vez, el significado de ello permanece el mismo a través de todo el resto de la Biblia. Cuando Dios dio autoridad a alguien en la Escritura, él cambió el nombre de esa persona. Los protestantes reconocen esta regla de hermenéutica. Dice definiendo el señor Edwin Hardy en su libro Principio Bíblico de Hermenéutica, dice así: la primera mención de una cosa en la Biblia, una palabra, una frase, una doctrina, un término, etcétera, etcétera, define su uso a través del resto de las Escrituras. El doctor del Antiguo Testamento, Pearson, también notó este principio en la Biblia y dijo que la primera vez que una cosa es mencionada en la Escritura, esta cosa tiene un significado a través del resto de la Biblia. La ley de primera mención, como fueron aplicadas a Abraham, Sara e Israel, trabaja muy bien. ¿Por qué entonces algunos protestantes creen que no trabaja para Simón Pedro? En resumen, cuando Jesús menciona y cambia el nombre de alguien, es por ese alguien, porque ese alguien tiene un propósito, un plan para esa persona ya predestinada, o sea, planificada desde la eternidad. Sabiendo esto, nos damos cuenta de que Jesús tenía ya un plan para Simón, el de ser el Cefas, Petro o roca visible en la iglesia. Esto quizás no indique que fue un papa, pero sí indica la importancia de este personaje en la historia de la iglesia. Fueron 162 veces que el nombre de Pedro o Simón Pedro aparecieron en las Escrituras. 23 veces fue nombrado solo Simón y 6 veces como Cefas. El apóstol Juan es el segundo apóstol más nombrado. Fueron 48 en total. Por ejemplo, Dios renombró a Abraham como Abraham cuando le hizo padre de la multitud de naciones. En Génesis 17:5, él dio la primacía sobre todos los hombres. Dios renombró a Sara como Sara cuando le hizo la madre de las naciones. En Génesis 17:15 y 16, él le dio a Sara primacía sobre todas las otras mujeres. Dios renombró a Jacob como Israel, el nombre de la nación judía, y Jacob fue el primer israelita en Génesis 32:29. Dios renombró a Simón como Pedro en Mateo 16:18, dándole entonces primacía sobre todos los apóstoles, porque otra cosa Dios le daría un nuevo nombre. Muchos apelan a Mateo 16:18, indicando de que es la confesión de Pedro. La iglesia no rechaza eso y en la refutación le voy a explicar a mi oponente sobre esas cosas. También solemos escuchar que en Mateo 16:18 Cristo se refería a él mismo y no a Pedro como la roca sobre lo que será edificada la iglesia. Bueno, esta interpretación, además de ser antibíblica, que luego probaremos por qué, también está mal lingüísticamente, pues rompe el orden semántico. Veamos un ejemplo. Voy a dar un ejemplo similar para que lo vaya anotando mi oponente. Yo tengo un carro y un camión y este es azul. ¿Cuál es azul? El camión, porque el sustantivo más cercano al pronombre este. Y sobre esta piedra como sustantivo, su pronombre más cercano es Pedro, no es Cristo, pues este es quien habla. Además tenemos la siguiente cita. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca.
Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra ella, pero ella no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica se asemejará a un varón insensato que ha edificado sobre su casa sobre la arena. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa y cayó y su ruina fue grande. Mateo 7, 24, 27. Como católicos, escucha bien, oponente, como católicos creemos que Cristo es el varón sensato que edifica su casa sobre la iglesia sobre la roca, Pedro, de forma que la puerta del infierno, los torrentes y vientos no pueden destruirla. La iglesia no cae. Comparaciones entre Mateo 7, 24, 27 y Mateo 1, 18 son muy claras. Es por eso que como Cristo es el varón sensato, pues hace la voluntad del Padre, tiene que ser entonces Pedro la roca sobre la que se edifica la iglesia. En segundo lugar, vamos al griego. El texto griego donde dice epi taute te petra, que de Mateo 16, 18, como puede verse, la palabra es se está usando una expresión de dos palabras, el adjetivo demostrativo en dativo taute con el artículo dativo te. Y no me pueden negar de que ahí ese pronombre taute se utiliza como adjetivo demostrativo porque ya dos personas que ellos conocen y están en las redes sociales lo han indicado. Para mostrar si la fuerza implicada en la cualidad demostrativa. Por eso, esta frase puede traducirse como esta misma. Entonces, Mateo 16, 18 en realidad dice, tú eres Pedro y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. El uso de tautete nos aclara que Jesús está hablando de la misma piedra que acaba de mencionar. Ahora bien, ¿hay otros casos en el Nuevo Testamento que se use tautete? Sí. Vea el uso de tautete en Marcos 14:30. Esta misma noche me negarás. Hechos 27:23. Esta noche se me ha presentado un ángel. ¿Cuál noche? Esta misma. No la de ayer, no la del otro día. Entonces, basándolo en el texto griego, no podemos pensar que Jesús haya movido el dedo diciendo, tú eres Pedro, y luego señalándose a sí mismo dijera, y sobre esta piedra. El texto no da para eso. Conforme a la tradición directa del griego, no tendría sentido. La misma se refiere a la piedra anteriormente citada, que es Pedro. Con todo lo anterior entendemos que no se está hablando de dos piedras, sino solamente de una, de Simón. Bien, ahora consideremos una impresionante prueba adicional de este hecho que está ubicado en la Carta de los Hechos, capítulo 15. Y aquí es donde mi oponente va a tener que evidenciar que la persona que yo voy a hacer la tipología no tiene jurisdicción, no tiene un primado de jurisdicción. Con el fin de entender este punto, se debe saber que según el Nuevo Testamento, Jesús se sentará sobre el trono de David y heredará su trono. Dios hizo un pacto con David para establecer un reino, la monarquía davídica, el reino de Dios sobre la tierra en el Antiguo Testamento. Estaba destinada a ser un prototipo del reino de Dios que Jesucristo luego establecería. Es por eso que Jesús es llamado el Hijo de David en los evangelios. Es por eso que en el Evangelio de Mateo, uno de sus temas principales es sobre un reino. También es la razón por la que el mismo San Pedro dice en Hechos 2:30 que Jesús está sentado sobre el trono de David. Hechos 3:30, pero David, siendo profeta y sabiendo que le había Dios jurado solemnemente que un fruto de sus extrañas se sentaría sobre su trono, le vio de antemano y habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades, ni vería su carne la corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por eso Lucas 1:32 dice lo siguiente de Jesús: y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Jesús está sentado sobre el trono de David, pero el reino de Jesús es espiritual. Su reino es su iglesia. Su reino no es solo el cumplimiento, sino que supera el prototipo del reino de David. El punto aquí es que el reino de Jesús, su iglesia, sigue el modelo del reino de David y la Israel del Antiguo Testamento. Tenga esto presente, mi oponente. Por ejemplo, los ministros reales que formaban el gabinete real de la monarquía davídica, como también las 12 tribus de Israel, prefiguraron a los 12 apóstoles de Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 15 leemos acerca del Concilio de Jerusalén. Esta fue una reunión monumental de la iglesia con respecto a la circuncisión y cómo en el futuro debía ser atendido a los gentiles que se convertirían en el evangelio.
La reunión, por lo tanto, trató de cómo funcionaría el reino del nuevo pacto de Dios, que es su iglesia, y de cómo se construiría y expandiría en el futuro. En Hechos 15:6 leemos: se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Así que los hombres principales de la iglesia se presentaron para esta importante reunión en Jerusalén. Ahora bien, si retornamos al Antiguo Testamento y específicamente a Primera de Crónicas, capítulo 28, o capítulo 28, leemos acerca de otro concilio. Este concilio aconteció durante el reinado del rey David. También fue un concilio en Jerusalén. Y así como los hombres principales, los apóstoles, los presbíteros estuvieron presentes para el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, leemos que en Primera de Crónicas 28, que todos los príncipes de Israel se reunieron para el concilio del Antiguo Testamento en Jerusalén. Primera de Corintios 28, 1. Todos los príncipes de Jerusalén, de Israel, se reunieron en Jerusalén. Por otra parte, el concilio de Jerusalén, registrado en Primera de Crónicas 28, fue convocado a fin de discutir cómo debe ser construido el templo de la casa del Señor. Primera de Crónicas 28, 11 al 12. El diseño del prototipo de los demás edificios, de las tesorerías, de las cámaras altas y de las cámaras interiores y del lugar propiciatorio, y también el diseño de todo lo que tenía en su espíritu respecto de los atrios de la casa del Señor y de todas las cámaras alrededor para los tesoros de la casa de Dios y de las cosas sagradas. El templo, la casa de Dios en el Antiguo Testamento, fue un tipo, ¿no?, hablando de tipología, de la iglesia en el Nuevo Testamento. Véase, por ejemplo, 2 Corintios 6, 16. ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo de Dios vivo. El apóstol está usando tipología. También véase Hebreos 3, 6, 1. 3:6 y Primera de Pedro 2:5 y otro pasaje para la conexión entre el templo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Como el concilio de Jerusalén de 1 Corintios 28 se reunieron para discutir con el templo, como el templo de Dios del Antiguo Testamento será construido, ello fue por ende un tipo o un símbolo exacto del futuro concilio en Hechos capítulo 15, donde igualmente se reunieron para discutir cómo el templo de Dios, esto es, la iglesia del Nuevo Testamento, se construiría y expandiría de allí en adelante. Hechos 15, 4, 6. Llegados a Jerusalén, fueron acogidos por los apóstoles y los presbíteros. De hecho, en Hechos 15, 16, el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, hay una referencia directa a la profecía de Amos 9, 11 sobre la reedificación del tabernáculo de David. Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, reedificaré su ruina y lo levantaré de nuevo. El tabernáculo de David era la tienda en la cual estaba el arca de la alianza antes de la construcción del templo. Fue por ende un precursor del templo, casa de Dios, y una representación de ello. El mensaje en Hechos 16, en Hechos 15, 16, es que con la incorporación de los gentiles en la iglesia, el asunto discutido específicamente en el concilio, la profecía acerca de la reedificación de ese tabernáculo de David, la casa de Dios, se estaba cumpliendo. Por lo tanto, el concilio de Jerusalén de 1 Crónicas 28, que se convocó para discutir cómo construir el templo de Dios, fue definitivamente un tipo del concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, y se convocó para discutir cómo construir el templo o iglesia de Dios. Y vamos a leer 1 de Crónicas 28:1. Todos los príncipes de Israel se reunieron en Jerusalén, y Hechos 15 dice: llegados a Jerusalén fueron acogidos por los apóstoles y los presbíteros. Explicado el evidente paralelo entre los dos concilios en Jerusalén, por favor, considera lo siguiente en 1 Crónicas 28:2. Leemos: se levantó David el rey en medio de la asamblea. En este concilio de Jerusalén, que trataba acerca de cómo construir el templo de Dios y que claramente prefiguró el concilio de Jerusalén de Hechos, capítulo 15, el único que la escritura describe e identifica como el que se levantó en medio de la asamblea es el rey. El que se levantó en medio de los demás para dirigir a ellos es el que tenía la suprema autoridad sobre Israel. En Hechos, capítulo 15:7, en el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, que asimismo determinaría cómo el templo de Dios, su iglesia del Nuevo Testamento, se construiría y se expandiría, leemos esto: después de una larga discusión, se levantó Pedro y le dijo. La escritura describe e identifica a Pedro como el que se levantó en el concilio de Jerusalén de Hechos, capítulo 15. Al igual como se describió e identificó rey David
como el que se levantó en el Concilio de Jerusalén de 1 Crónicas 28, porque Pedro, siendo el líder de la iglesia y el primer papa, tuvo la suprema autoridad sobre el nuevo Israel, la iglesia, al igual que el rey David, que tuvo suprema autoridad sobre Israel en el Antiguo Testamento. Y así aún no está convencido, si aún no está convencido mi oponente del paralelismo, sigue escuchando. Primera de Crónicas 28:4. Leemos que David dice esto: el Señor, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel por los siglos. El rey David se levantó durante el concilio de Jerusalén, el concilio que trató acerca de cómo construir el templo de Dios, y dice que el Señor mi Dios me eligió. En Hechos capítulo 15:7, el concilio de Jerusalén del Nuevo Testamento, el concilio se trató acerca de cómo construir la iglesia de Dios. Leemos que Pedro dice esto, después de una 15:7. Leemos después de una larga discusión, se levantó Pedro y le dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde los primeros días Dios me eligió en medio de vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyesen. El paralelo es impresionante y claro. La palabra inspirada de Dios describe a Pedro en el concilio de Jerusalén de Hechos 15 de la misma manera como describe al rey David en el concilio de Jerusalén de 1 Crónicas 28. David se levantó en medio de los demás y dice que toda la casa de mi padre, y dice que de toda la casa de mi padre fue elegido. De la misma manera, Pedro se levantó en medio de los demás y dice que de todos vosotros, apóstoles, presbíteros y representantes que estaban en la iglesia, Dios lo eligió a él. Lo eligió mi boca, dice. Dios eligió mi boca. También es interesante que en 1 Crónicas 28:2, la palabra para asamblea, en la cual David se levantó, habló y declaró que Dios eligió. La traducción griega es eclesia. Esta es la palabra griega para iglesia. Es la misma palabra usada en Hechos capítulo 15 para describir la asamblea o iglesia en la cual Pedro se levantó, habló y declaró que Dios lo eligió. Tanto David y Pedro se levantaron en medio de la iglesia o eclesia y declararon que Dios lo eligió. Pedro hace y dice lo que David hace y dice precisamente porque Pedro la suprema autoridad sobre la iglesia del Nuevo Testamento, así como el rey David tuvo la suprema autoridad sobre Israel. Y esto es lo que mi oponente va a tener que evidenciar si no hay un paralelismo y si mi personaje del Viejo Testamento tiene una primacía jurisdiccional o solamente de honor. La iglesia es la Israel de Dios. Véase Gálatas 6:16. La palabra de la Septuaginta confirma aún más este hecho. La Septuaginta, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la versión del Antiguo Testamento, que muy a menudo es citada por los escritores inspirados del Nuevo Testamento, en 1 Crónicas 28:4 de la Septuaginta, cuando el rey David dice que Dios me eligió, la palabra para eligió, ahí sí que no entiendo esa palabra, pero utiliza la misma palabra en griego, que es la misma palabra que se utiliza en Hechos 15:7. Ese es el aoristo medio indicativo en tercera persona, forma singular del verbo del griego ekeim, que significa ya selecciono, escojo o elijo. Pues bien, en Hechos 15:7, cuando Pedro se levantó y dice que Dios lo eligió, la palabra eligió no solo viene del mismo verbo, sino que es exactamente la misma palabra que encontramos en 1 Crónicas 28:4. El texto inspirado de las Escrituras nos da este notable paralelo entre los dos concilios de Jerusalén y la palabra y obra de sus pertinentes líderes para confirmar adicionalmente que Dios eligió a Pedro para tener la suprema autoridad sobre la nueva Israel, la iglesia, así como Dios eligió al rey David para tener la suprema autoridad sobre Israel del Antiguo Testamento. Y como el cargo del rey David tuvo sucesores, el cargo de San Pedro también lo tiene. De hecho, en 1 Crónicas 28, el rey David procede a mencionar que si bien Dios lo eligió para ser rey sobre Israel, no fue sino sucesor el rey Salomón, quien de verdad construyó el templo de Dios. En 1 Crónicas 29:1, el rey David también describe a su sucesor Salomón como a quien solo le ha elegido Dios. Esto indica además que Dios elige solo una persona para ser rey y el rey tiene sucesor en ese cargo. De la misma manera, Dios eligió a Pedro para ser la piedra y el fundamento de la iglesia, el que tiene las llaves del reino de los cielos, pero sus sucesores, los futuros papas, completarían la expansión o crecimiento del templo de Dios, la iglesia,
en cuanto los nuevos conversos sigan entrando en el cuerpo de Cristo a través de la historia. La autoridad de San Pedro en el Concilio de Jerusalén también es clara, de hecho, desde el hecho que antes de su discurso hubo una larga discusión, como dicen en Hechos capítulo 7. Pero cuando Pedro terminó su discurso en Hechos capítulo 15, versículo 11, el siguiente versículo dice: guardó entonces silencio toda la multitud y escucharon a Bernabé y a Pablo. Nótese que el texto inspirado de las Escrituras menciona el silencio inmediatamente después de terminarse las palabras de Pedro. La Escritura, por tanto, enseña que la discusión ocurrida antes del discurso de Pedro cesó tan pronto como la posición de Pedro fue articulada y su discurso hubo terminado. Bernabé, Pablo y Santiago luego procedieron a dirigirse a la iglesia, que fue lo que utilizó mi hermanito aquí protestante, cristiano evangélico, de Gálatas, creo que se fue. Luego procedieron a dirigirse a la iglesia después que Pedro ya había dejado definido la principal y esencial verdadera doctrinal que debía perdurar por los siglos. Esto es que los gentiles convertidos a Cristo no necesitaban cargar con el yugo de la circuncisión y todos los requerimientos de la antigua ley. Pedro dijo: y no he ansiado diferencia alguna entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Pues ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? O sea, quien dictó esa normativa fue Pedro por medio del Espíritu Santo. Pero la gracia del Señor Jesucristo, creemos ser salvos nosotros los mismos que ellos. Hechos 15, 9 al 11. Ahora, mi oponente dirá: bueno, pero es que eso lo dicen ustedes, los católicos. Pues no. Incluso la palabra Petros y Petras, la única diferencia que tiene es una es masculino y una es femenino, pero su definición es lo mismo, y lo tenemos la evidencia en Juan capítulo 1, versículo 42, donde le dice Kefas también, y Kefas y Petro es lo mismo, o sea que Petro también. Le dice Kefas y dice que es Petros, y lo pueden leer más adelante. Ahora, los diccionarios Pedro Douglas Tannen dice: Petros, roca, el más prominente de los 12 apóstoles. Fíjate lo que dice: el más prominente de los 12 apóstoles en el evangelio y destacado líder de los primeros años de la iglesia. Destacado líder de los primeros años de la iglesia cristiana. Su nombre original era Simón, un nombre muy común, o más propiamente Simeón. En la Reina Valera, en la Reina Valera, en el comentario de la Reina Valera de 1909, piedra, Simón, el nombre de minutos. Oh, gracias. El hermano de Andrés, natural de Besada, se le presenta como pensador, se le menciona más veces que cualquier otro personaje de Nuevo Testamento. Pueden ver también el diccionario Alfonso, que también dice que Cefas significa piedra en arameo y roca. Bien. Voy a saltar los diccionarios para ir a lo que más interesaba. W.F. Albright es uno de los más conocidos teólogos protestantes de su tiempo. Dice lo siguiente en su comentario bíblico de Anchor: Pedro, como la roca, será el cimiento de la futura comunidad, la iglesia. Negar la posición preeminente de Pedro sobre los discípulos en la comunidad de la iglesia cristiana primitiva es negar evidencias probadas. Bien, tenemos también del diccionario teológico de Gerard Keeler del Nuevo Testamento, protestante también. En una declaración más sincera sobre Mateo 16-18, el doctor Oscar Kuhlman, editor colaborador de esta obra, escribe: el juego de palabras obvio que ha hecho su camino en el texto griego sugiere una identidad material entre Petros y Petras, ya que es imposible diferenciar estrictamente entre las dos palabras. Mismo Petro es esta Petra, no solo su fe o su confesión. Subraya eso mi oponente: no solo su fe o su confesión. La idea de los reformadores que se está refiriendo a la fe de Pedro es bastante inconcebible, porque no hay referencia aquí a la fe de Pedro. Más bien, el paralelismo de que tú eres la roca y sobre esta piedra edificaré muestra que la segunda piedra solo puede ser la misma que la primera. Por tanto, es evidente que Jesús se refería a Pedro, a quien le ha dado el nombre de piedra. La medida de
está bien. Todo protestante intenta evadir en relación a ser rechazado. Tiempo. Mi tiempo. Han concluido los 25 minutos de exposición de Mónico Vázquez. Ahora vamos a pasar al tiempo de refutación. Les recuerdo que les voy a avisar en el tiempo de refutación, que son 10 minutos, les voy a avisar cuando falte un minuto. Cuando falte un minuto, yo voy a encender la cámara. Cuando ustedes me vean en cámara, es porque saben automáticamente que falta un minuto, porque es posible que yo les avise a ustedes falta un minuto y ustedes no escuchen. Entonces, yo voy a avisar cuando falte un minuto, pero voy a encender mi cámara. Entonces, al verme en cámara, automáticamente saben que falta un minuto. Ahora vamos a pasar con los 10 minutos de refutación de Dani Totocayo. Vamos a poner el cronómetro en 0. ¿Está listo, Dani? Con tus 10 minutos de refutación. Muy bien. Ahora tienes exactamente 10 minutos. Cuando encienda la cámara es porque ya sabes que falta un minuto, pero voy a avisarte de todos modos. Tienes exactamente 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien, bueno, nuestro amigo Mónico Vázquez no ha dicho nada prácticamente, mucha espuma y poco chocolate. Él dice que a Pedro, o más bien dicho a Simón, se le cambió su nombre, pero él mismo dijo en ese argumento que después se le volvió a llamar varias veces Simón. Imagínate, alguien te cambia de nombre y se te vuelve a llamar con el nombre de Simón. Esto es bastante absurdo, esto es absurdo. Pero bueno, eso lo cree él y yo ya le he demostrado que ni siquiera es un nombre, es un sobrenombre, ¿ok? Ahora, en cuanto al término, a la frase epi, taute, ti, simplemente esta frase ya se la expliqué. Así que no ha dicho prácticamente nada. En cuanto al libro de Hechos, capítulo 15, donde se habla del concilio de Jerusalén, él le hace un paralelismo del Antiguo Testamento, lo cual es posible. La verdad es que yo nunca había escuchado ese argumento. Me parece interesante y lo voy a estudiar. Pero hay varias cosas que tengo que decir, varias observaciones que tengo que hacer. Mira, si hubo un tipo en el Antiguo Testamento, entonces no hubo papa en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ya que, mira, les digo porque en el Antiguo Testamento no hubo jefe de los creyentes. Es decir, David, cuando estaba presidiendo ese concilio, a pesar de que él era rey, él no era el jefe de los creyentes. Él no era el pastor de la iglesia de Israel. Por lo tanto, si ese es un paralelismo, entonces eso demuestra que Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, no es ningún jefe de los apóstoles, no es ningún pastor de la iglesia universal. Así que por lo tanto, simplemente se queda refutado. En realidad, ese argumento que él presenta es una autorrefutación, ya que simplemente está de mi lado. Pero quiero hacer otras observaciones más que tengo en mis apuntes sobre lo que ha dicho Pedro. A ver. Pedro no preside e inaugura el primer concilio de la cristiandad. Antes que Pedro hable una sola palabra, los fariseos que habían creído se levantaron en el concilio para ordenar que guarden la ley de Moisés, Hechos 15:5. Pero estaban equivocados, obviamente. Es después de que hubo mucha discusión, Hechos 15:7, lo cual supone que muchos otros hablaron antes que Pedro, incluidos los fariseos convertidos y los otros cristianos. Cuando recién Simón Pedro habla, y después de la disertación, toda la multitud cayó y oyeron recién a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, Hechos 15:12. Ahora bien, mientras Pedro hablaba, al parecer los fariseos ni le prestaban atención. Solo después de que Pedro terminó su disertación, ellos callaron para oír a Bernabé, Pablo y a Jacobo. Este último, si no lo sabía nuestro amigo Mónico, cerró con broche de oro el concilio de Jerusalén. Jamás un jefe permite que otra persona cierre. Siempre es el jefe el que termina cerrando una reunión, más aún en un concilio. Así que esto en realidad demuestra que Pedro no tenía ninguna jefatura. Pedro no fue el pastor principal, no era jefe de los apóstoles, nada de ello. Pero bueno, volviendo al punto de la roca, que es algo de Mateo 16-18, quiero hacer algunas observaciones que tampoco mi oponente ha refutado nada de lo que yo he dicho, pero vamos a suponer que en realidad Pedro significa Petra, aunque yo he demostrado que no significa lo mismo, lo he demostrado hasta con el libro de Macabeos, pero vamos a suponer que Pedro, Petros y Petra significan lo mismo, sino que simplemente uno es masculino y el otro es femenino. ¿Ok? Mira. Esto no hace de Pedro jefe de los apóstoles, ya que a Abraham se le llama también la roca. Y los mismos
católicos afirman que aunque Abraham es el padre de los creyentes, él jamás fue el jefe de los creyentes en la época del Antiguo Testamento. O sea, nunca, ni siquiera en el Nuevo Testamento, que todavía Abraham es llamado el padre de la fe. Esto no lo hace a él el jefe de los apóstoles. Él es llamado la roca. Y nunca ningún católico dice que Abraham fue el jefe de los creyentes. Así que si él no fue jefe de los creyentes, esto demuestra que Pedro, aun si él es llamado Petra, aun si él es la roca, demostraría que él jamás es jamás es un jefe de los apóstoles, jamás es un pastor de toda la iglesia universal. Así que en lugar de ayudarle a él, me ayuda a mí. Ahora bien, las llaves dadas a Pedro tampoco nos dicen que Pedro es un mayordomo o jefe de los apóstoles, como algunos católicos dicen, puesto que ya no tengo más que refutar a nuestro amigo Mónico porque no ha dicho nada. Entonces voy a tener que adelantarme y aprovechar para refutar algunas de las ideas que él tiene en su mente, pero que no lo ha podido decir por falta de tiempo. A ver, según los católicos, las llaves dadas a Pedro implican que pues, él era un mayordomo, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento. Pero bueno, le voy a explicar lo que significan las llaves del reino de los cielos. Primero, las llaves del reino de los cielos no son lo mismo que la llave de David. Las llaves del reino de los cielos es la autoridad para predicar el evangelio a todas las personas para que puedan entrar en el reino de Dios. Pero la llave de David era para tener dominio y gobierno. El rey usaba su llave para que entraran aquellos que ya servían en su casa. Y esto es totalmente diferente a las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, Pedro no recibió la llave de David como mayordomo. Sin embargo, suponiendo que la llave de David es la misma que las llaves del reino de los cielos, nada indica que Pedro llegaría a ser el mayordomo de la iglesia. ¿Por qué? Le explico. No quiero explicar esto porque se necesita mucha paciencia, pero para que los católicos entiendan lo que se quiere decir con la frase las llaves del reino de los cielos, tienen que aprender a ser honestos en la interpretación y por lo mismo no ver en el texto bíblico más allá de lo que se dice. Y para que tengan claro esto, usaré una analogía que se dice en el mismo libro de Mateo, en el mismo capítulo 16, pero en este caso en el verso 24. Dice, en donde se dice que para ser discípulos de Cristo hay que tomar nuestra cruz. Nadie cree que el Señor Jesús está enseñando que sus discípulos se convierten en criminales por el hecho de que estos eran los que cargaban sus cruces para ser ejecutados. La frase toma tu cruz solo significa estar dispuestos a morir por causa de nuestro amor a Cristo, no que los discípulos somos criminales. No podemos ver en esta frase más allá de lo que el Señor Jesús nos intenta comunicar. De la misma manera, no podemos llegar tan lejos con la metáfora de las llaves del reino de los cielos y concluir que significa autoridad delegada al mayordomo de la iglesia. Lo único que se intenta comunicar con la frase las llaves del reino de los cielos es autoridad para predicar el evangelio a todas las personas para que entren en el reino de los cielos, nada más. No podemos ver en esa frase más allá de lo que el Señor Jesús nos intenta comunicar, porque estaríamos cayendo en deshonestidad intelectual. Segundo punto, el texto de Mateo 16-19 no dice que Pedro es su mayordomo. Tercer punto, las llaves que el Señor Jesús le daría a Pedro en un tiempo futuro, también se le daría a los demás apóstoles cuando se les daría la autoridad de predicar el evangelio a todas las naciones, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, para que sean salvos y entren en el reino de los cielos, lo cual demuestra que no se trata de un mayordomo, ya que cuando un rey le daba su llave a su mayordomo, no le daba a nadie más al mismo tiempo, pero se lo da a los apóstoles. Así que, pacatá. Cuarto punto. Debe notarse que Pedro nunca se llamó a sí mismo mayordomo, jefe de los apóstoles o pastor de la iglesia universal. Quinto, la Biblia nos dice que Jesús es el que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7. Él es el príncipe de los pastores, cabeza de la iglesia, el primogénito de la creación y el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús tiene la llave de David es porque nunca se la dio a Pedro. Cuando un rey daba su llave a su mayordomo ya no la tenía, porque se la había entregado, pero Cristo tiene la llave de David, lo cual demuestra que nunca le dio esa llave a Pedro. Sexto, si Cristo le dio la llave de David a Pedro, entonces cuando éste murió no hubo sucesión, ya que Cristo tiene sus llaves. Pero como vimos, Jesús no le dio la llave de David a Pedro en ningún momento. Agustín en un sermón escribió, lo que se le confió a Pedro, lo que a él se le mandó, no lo escuchó solamente Pedro, también los otros apóstoles lo oyeron, lo retuvieron, lo conservaron, sobre todo el apóstol Pablo, su compañero de pasión y fe. Lo escucharon ellos y nos lo transmitieron para que lo escucháramos nosotros también. Orígenes, por su parte, nos dice, la promesa dada a Pedro no se restringida a él. Además, Cirilo de Alejandría dijo que los que confían son los que tienen las llaves. No solo a Pedro se le dijo que él tendría la autoridad de atar y desatar, sino también al resto de los apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18.
Entre los 12, Pedro es mencionado primero, como ya lo dije en mi primer discurso, pero después de que surgieron nuevos hombres de Dios, Pedro ya no es mencionado primero, sino Santiago, Gálatas 2, del 6 al 9, 1 de Corintios 1 al 12. Sí, capítulo 3, verso 22. Wow, un minuto. Ni modo. Bueno, hay tantas cosas que decir, pero yo por causa de tiempo no puedo decir. Pero bueno, simplemente lo que los padres apostólicos digan, poco importa, ya que ellos se contradecían. Aunque Agustín creyó que Pedro era el primero y príncipe de los apóstoles, también dijo, para ninguno de nosotros se erige como un obispo de obispos. Ignacio escribió en su carta a los romanos lo siguiente, a todas las iglesias, y eso no lo hizo jefe de nadie, por lo que a mí toca, escribo a todas las iglesias y a todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Escichus, presbítero de Jerusalén, llama a Santiago, el principal, caudillo de la Nueva Jerusalén, el primero de los sacerdotes, el príncipe de los apóstoles, el jefe de los jefes. ¿Pero quién cree eso? Ni los católicos ni nosotros. Así que confiar en lo que digan los padres apostólicos, poco importa. Yo quemo todos los libros de los padres apostólicos, pero la Biblia, que es lo más importante, yo creo en ella. Y eso es lo único que... Tiempo, han terminado los 10 minutos. Muchísimas gracias, Danito Tocayo. Ha terminado los 10 minutos de refutación de Danito Tocayo. Ahora vamos a pasar a Mónico Vázquez. Te recuerdo que te voy a avisar cuando falte un minuto para que termine tu refutación, y al faltar un minuto voy a encender mi cámara como una indicación de que te falta un minuto. Vamos a esperar que Danito Tocayo encienda su cámara. Para los que recién se unen a esta transmisión, estamos transmitiendo desde el canal Huella Católica en vivo y en directo. El tema de este debate es el primado de Pedro entre el cristiano evangélico Danito Tocayo y el cristiano católico Mónico Vázquez, transmitiendo en vivo y en directo una transmisión simultánea desde Arequipa, Perú, y de Juncos, Puerto Rico. Les doy las gracias a todos los que están en estos momentos comentando en el chat de Huella Católica. También les invitamos a que se suscriban a su canal Huella Católica, el canal número 1 de apologética y debates de YouTube. Ahora vamos a pasar con los 10 minutos de refutación de Mónico Vázquez. Así que tienes 10 minutos exactamente, Mónico, a partir de ahora. Adelante. Gracias. Bueno, tengo que admitir algo. Danito Tocayo me ha entregado totalmente el debate. Me lo entregó totalmente y voy a evidenciar por qué me lo entregó. Bien. Él comenzó hablando de que no cree en el primado jurisdiccional, pero sí en el primado de honor. Bueno, ese es el primer paso para aceptar de que hay un primado. El tema era ese, el primado. Bien. Y tengo por evidencia que escribí casi todo. O sea, voy a escoger lo más importante, así que me disculpa, Dani, por eso. Son poco tiempo, 10 minutos. Dice que la Biblia no indica que Abraham era el jefe de los creyentes. Oye, pero la Biblia indica que era el jefe del primer pueblo de Israel, porque era el pastor, era el que llevaba todo eso. Eso se te olvidó. Habló del catecismo 424. Bueno, pero mi amigo se lo olvidó y mencionó solamente el catecismo 424, pero se le olvida el catecismo 522, creo que es, y el 523, si no mal me acuerdo, donde claramente indica de que Pedro es la roca. ¿Bien? Así que ambas confesiones la Iglesia Católica lo adopta. ¿Por qué? Porque no existe confesión si no hay un confesor. Eso es lo más que obvio. ¿Okay? Él dice que en la Biblia no se le llama con el nombre de Petra. Bueno, yo tengo entendido, incluso aquí en Puerto Rico, escúcheme bien esto, Dani, aquí en Puerto Rico nunca he escuchado que a una mujer se le ponga Pedro. Sí le he escuchado que se le ponga Petra a una mujer. Nunca le he escuchado que se le diga Pedro. Y nunca he escuchado a una mujer que se le diga Pedro. Bien, en el caso, lo mismo que pasa en Mateo 16:18. A un varón le van a poner un sobrenombre de mujer. ¿En serio? Eso no cabe. Por cierto, a Jesucristo le dice Petra, pero no es el nombre. Es una característica. Bien, ¿okay? Estoy de acuerdo. En Gálatas, capítulo 2, versículo, digo rapidito, versículo, vamos a leerlo desde 8. Aquí te habla cómo Pedro y Kefas significaba lo mismo. Bien,
Pues el mismo que capacita a Pedro, empieza Pedro, para su misión entre los gentiles, entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, y aquí viene la autoridad, y es cuando viene el cambio de nombre, Santiago, Cefa y Juan, considerado como columna. Le cambia el nombre ahí. ¿Por qué? Porque ya está hablando como autoridad. ¿Okay? Bien claramente. ¿Okay? Tenga esto también. Porque dice que se cambió el nombre y luego se volvió a cambiar. ¿Qué tiene que ver con eso? Yo dije bien claramente que lo llamaban Simón Pedro y algunas veces Kefas y otras veces Pedro. ¿Okay? Pero mayormente cuando dice Kefas era sobre autoridad. Bien. Él dice que explicó lo de la frase tau tete. Yo creo que lo tiró por encima. Yo lo acabo de explicar de la gramática misma, morfológicamente. Bien. En el Antiguo Testamento, David no es el pastor de los creyentes. Oye, pero es el pastor de la iglesia representada en el Antiguo Testamento. Yo evidencié en la exposición que David era el rey y era el pastor de Israel, y había una tipología de ese pueblo de Israel que es la sombra de lo que es el pueblo nuevo de Israel, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Bien. Porque él dice que tenías que darte cuenta de que después de mucha discusión, cuando Pedro habló y terminó de hablar, fue que callaron. Cuando terminó de hablar fue que callaron, entendiéndose de que mientras estaba hablando Pedro, nadie le ponía atención. Oye, eso no lo dice las escrituras, mi hermano. O sea, bien claramente dice la escritura que Pedro comenzó a hablar, se levantó. Cuando él se levanta es porque estaba sentado y estaban todos sentados. Y él se levanta ¿para qué? Para decir, ya está la autoridad, yo voy a hablar. Todo el mundo cayó. Y cuando cayó, recuérdese la analogía, cuando cayó todo el pueblo, entonces le dijo a Bernabé y a Pablo, hablen de las cosas que ustedes han hecho con los gentiles. Y fue para autoridad de Santiago. Kefas, ya dije Kefas, no dije Pedro, Kefas y Juan, que se envió a Pablo a predicar a los gentiles. Así que el primer que predicó a los gentiles era Pedro. Bien, su primado también. Solo después de que Bernabé que se concluye, bueno, eso es lo mismo que estaba hablando. Ok, me estaba hablando de la llave del reino. Bueno, yo en ningún momento hablé de la llave del reino, pero ya que lo habló, no hay problema. Cuando nosotros decimos la llave del reino, es por lo mismo que usted dijo. Es autoridad. De eso significa autoridad. El problema es aquí que fue al primero que se le dio, a Kefas. Y él tenía que confirmar a sus hermanos, o sea, a los demás apóstoles. ¿Está viendo? No es que no tenía la llave. Ahora, nunca decimos que la llave de David, sino las llaves del reino. David entrega a su mayordomo, Eliaquim, las llaves del reino. Pero él se queda con su copia. Él no entrega una copia. Él entrega una copia, no entrega la verdadera. Él se queda con una copia. Esta llave te la doy a ti para que tú tengas autoridad mientras yo no esté. Ahora, los mayordomos demás tienen autoridad. Claro, tenían llaves. Ellos podían abrir y cerrar puertas, pero la llave principal la tenía él. Él tenía la llave de la puerta del frente, la principal, la que entraba al reino. Lo mismo que Pedro. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué más pongo por aquí. Ok, hablé de la llave que también se le da autoridad. Nosotros nos decimos, incluso los obispos tienen su autonomía, su autoridad. Mi obispo de la región de Caguas, Puerto Rico, que incluye Junco, Puerto Rico, tiene su autoridad. Él es el que manda en esta región. Él tiene su autonomía, lo mismo que los apóstoles. Tenían su autonomía, pero mire qué cosa. Cuando Pablo se convirtió al cristianismo, y Cornelio también, vamos a poner el ejemplo de Cornelio, cuando Cornelio necesitaba, que Dios lo necesitaba, ¿a quien llamaron fue a Pedro? Ya habían los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio, llámate a Pedro? Porque era el cabecilla, era el principal. Bien, y los gentiles
tenían que conocer que él era el cabecilla, el principal. Lo mismo pasa con Pablo. Pablo estuvo varios años con Pedro antes de irse a predicar. Varios años con Pedro antes de irse a predicar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque él era el líder, obviamente. Él dice que en ninguna parte de las escrituras pone como el cabecero se llama el apóstol supremo. Claro que no. Incluso la iglesia, el mismo papa, él se llama el obispo de Roma, poniéndose en el mismo lugar de los demás obispos. Es el obispo de Roma. Él tiene una autoridad jerárquica, como ya le demostré en la tipología de la edificación del templo de Jerusalén. Una tipología junto con Pedro. Tiene esa autoridad y como ex cátedra puede ejercer su autoridad también. Lo mismo que hizo Pedro en Hechos capítulo 15, que ex cátedramente, como nadie se ponía de acuerdo, pues mira, no le ponga más llaga, más yugo a los gentiles, porque ni nosotros mismos hemos podido hacer eso. Esa fue la orden importante. Esa es la orden que todo el mundo decidió, que al final dice que fue por el Espíritu Santo. Gracias. Que agradecieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está usando a Pedro, cumpliéndose lo que vaya, y él comenzó también a predicar. Disculpe, no se escucha. No se escucha. El tiempo. Además, ya se pasó el tiempo. No se pasó el tiempo todavía. Lo detuve el cronómetro. Habla Mónico, a ver si escucha Dani. ¿Me oye? Dani, enciende tu micrófono. Detuve 9 minutos, 15 segundos. Me faltan 15 segundos. No, te faltan 45 segundos. Te faltan 45 segundos. Dani, enciende tu micrófono y dice escuchas a Mónico y me escuchas a mí. Dani, enciende tu micrófono. Porque yo escucho a Mónico, claro. Necesito que sí. No lo escucho. ¿Dos? ¿Me oyes ahora? Max, no importa, apaga tu cámara y puedes hablar. ¿Escuchas a Mónico? Sí, bueno. ¿Escuchas a Mónico? Te escucho, pero estoy hablando de Danito Tocayo. Danito Tocayo, ¿tú escuchas a Mónico cuando habla? Necesito saber si escuchas a Mónico, Dani. Mónico habla. Perdone, no le escucho. Mónico habla ahorita, habla, Mónico. Habla. Ajá, ¿me escucha ahora, Dani? ¿Me escucha? ¿Ahora? ¿Me escucha? Bien, bueno. ¿Ahora? Bien. Te escucho ahora yo bien. Perfecto. Ok, ahora vamos a reanudar. Te faltan 45 segundos. Bueno, voy a enseñar exactamente el tiempo exacto. Okay, para el cronómetro. Okay. Adelante. Dani, apaga tu micrófono, por favor, Danito Tocayo. Mónico, enciende tu micrófono. Mónico. Ok, entonces empieza, tienes 45 segundos a partir de ahora, adelante. Como acaba de decir, que ellos alegraron al Espíritu Santo. ¿Por qué razón al Espíritu Santo? Porque fue que utilizó a Pedro. Y Pedro fue el primero en abrir las llaves del reino y lo tenemos en Pentecostés. Él fue que comenzó a predicar. Y usted dijo bien claramente que se la predica. Bueno, estoy usando sus mismos términos que la llave del reino de los cielos. ¿Bien? Así que está más que claro que en todas las Sagradas Escrituras, Pedro es el mayordomo y es el líder de la nueva iglesia de Israel. Y eso tiene sucesión. Ya di una analogía sobre eso. Bueno, termino mi tiempo. Bendiciones. Formalmente este debate, los 10 minutos de exposición de Mónico y con esto pues este debate. Así que vamos a pasar al minuto de despedida de cada uno. Les recuerdo a ambos participantes que nadie puede preguntar, reclamar, hacer preguntas. Este solamente va a ser una despedida para cada uno. Así que pasamos hasta Arequipa con Dani Totocayo con su minuto de despedida. Adelante, Dani.
Bien, gracias Max por la moderación, por apoyarnos y gracias Mónico también. Bueno, no vamos ahora a argumentar, teníamos muchas cosas que decir, seguramente él muchas cosas más, yo también muchas cosas más. Solamente pedirles que pues en una oportunidad nueva, pues también venga Mónico a un canal evangélico y él comience porque teníamos entendido que tú ibas a comenzar, ¿ok? En la próxima tú empiezas, ¿ok? Yo te he dado, no hay, porque por mí no hay problema, yo siempre comienzo, no hay problema, pero me gustaría que haya un nuevo debate y tú empezaras. Ahora bien, pero estoy feliz de todas maneras, estoy feliz por el debate y yo sé que este debate es uno de los más interesantes, así que sería bueno que lo compartan y después de pronto te venga nuestro amigo Max. Muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias, Dani. Ahora pasamos con Mónico Vázquez con tu minuto de despedida. Adelante, Mónico. Muchas gracias, Dani. Yo tengo entendido y tengo la evidencia de que iba a comenzar usted, pero bueno, no hay problema. Yo estoy dispuesto a ir a un canal evangélico, siempre y cuando son los canales que yo no quiero entrar, pues hay uno que no quiero entrar, pero no quiero mencionar el nombre. Así que conmigo no hay problema. Puede ser el de Salvador Barragán, que yo he ido varias veces allí también. Eso no hay problema. Así que muchas gracias, Dani, por estar aquí en Huella Católica. Gracias al hermano Max por moderar. Muchas gracias a los que estaban viendo también este debate. Se despide su hermano en Cristo Jesús, Mónico, desde Junco, Puerto Rico. Bendiciones. Bueno, mis queridos hermanos, ha concluido este debate, el primado de Pedro, entre Dani Totocayo y Mónico Vázquez. Les agradecemos a todos ustedes que nos han sintonizado a través de las pantallas de sus celulares y de sus computadoras. Se despide el moderador Max Rupert Calvo. Que Dios Todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.